estaba entendido y sabía quién lo había llamado y a quién él le servía, quién era su padre, quién era su Dios. Por eso David llama una reflexión a su vida interna, porque podemos estar pasivos internamente, nuestra alma puede estar pasiva. Entonces David despierta el alma con el espíritu que tiene, le dice: alma mía, adora a tu Dios. Entonces lo está impulsando, porque sabe una cosa, mi hermano, hay un poder en nuestras entrañas. La Biblia dice en nuestro Evangelio que hay un poder en la lengua. Tenemos poder para declarar una palabra, siempre y cuando sea justa, como Dios quiere. Él la va a cumplir. Entonces, si el diablo, que el Señor nos reprenda, quiere agarrar palabras deshonestas en nuestras vidas para hacerla cumplir, y se cumplen a veces, ¿cómo nosotros no vamos a tener coraje o fe de saber que cuando declaramos una palabra en base a la justicia de Dios, Dios la va a cumplir? Tenemos que declarar lo que la va a cumplir. Entonces, David le da una orden a su alma por el espíritu que tiene de Dios, impulsado por el Espíritu Santo, y la anima. Como quien dice, estás como una velita que se está apagando. Yo te quiero como un tizón encendido, que abras tu boca, que alabes a Dios, que le des gracias por los favores, por los beneficios. Entonces, este David acá nos da a entender que él estaba conociendo a Dios de una manera sobrenatural. Ya no era de manera natural. Por eso él, desde sus entrañas, él hace el soliloquio, la expresión que hace, porque sabía, hermano, a quién estaba sirviendo. Y sabe que algo que nos va a traer a la reflexión esto es: ¿se acuerdan del presidente Hugo Chávez cuando maldijo la nación de Israel? ¿De dónde dijo él que lo había maldecido? De sus entrañas, de las vísceras, dijo él, que maldecía esa nación, ignorando lo que Dios le dijo a Abraham. Le dijo: el que te bendijere, yo lo voy a bendecir, Abraham, pero el que te maldijere, yo lo voy a maldecir también. Y Chávez, desde las entrañas, dice de las vísceras, él expresó aquella palabra y le brotó de las entrañas el cáncer y lo llevó a la muerte. Ahora, tomando ese punto de vista, mira el poder que tiene lo que decimos del alma, compasión. Él lo hizo injustamente y le cayó el mal. Pero cuando declaramos una palabra justa en la justicia de Dios, que le digamos al alma: alma mía, bendice a tu Dios. Mira, eso se va a cumplir. El alma se va a despertar. El alma se va a despertar de tantas cosas apegadas a la tierra, de tantas cosas apegadas a las cosas naturales. Y el alma va a empezar a glorificar a Dios como se debe, a voz populi, a voz suelta. Por eso hay un versículo que dice: abre tu boca que yo la llenaré, para que publiques mi alabanza. ¿Me entiendes? Entonces hay un poder en esto. Y David había conocido al Dios que lo llamó, al Dios que lo escogió, que aunque él había fallado, David siempre reconoció su falla. Por eso David se alegra, ¿verdad? Se alegra de que el Señor le había perdonado todas sus iniquidades, lo que había cometido, antes y después, antes de ser rey y ahora que era rey. Sabemos lo que él cometió con Betsabé, Urías y las otras cosas que hizo. En este pecado fuerte de iniquidad, David fue perdonado. En la persecución que le tenía Saúl, el rey Saúl, hermano de David por nación, ahí vemos también que David se angustió en un momento, huyendo a las cavernas, huyendo a las cuevas, huyendo de su hermano Saúl, para no poner la mano sobre el ungido de Jehová. Y David también expresa en otros salmos que Dios lo había librado de la mano de Saúl. O sea, vemos un David agradecido de su Dios, que aunque tenía pues limitaciones, que aunque tenía todavía fallas, David es el prototipo de iglesia o de creyente que tiene que reconocer cuando algo no está marchando mal. Pero nos encontramos con un David que depende ahora, no de su reinado, no, él no depende de su reinado,
Él depende del quien lo puso a reinar. Por eso él va a la expresión. Las expresiones en los salmos determinan que David era un hombre que en mucho conocía a Dios. También en mucho tenía que conocerlo más, como nosotros también. Conocemos en parte a Dios, pero en mucho tenemos que conocerlo más. ¿Cómo lo vamos a conocer? Buscando su presencia, buscando su rostro, como dice también el más adelante en otro salmo. De mañana te buscaré y te encontraré. Y entonces Dios dice de nosotros, me hallan los que temprano me buscan. ¿Está viendo? Entonces temprano el asunto. Antes que raye el alba, antes que amanezca, vamos a levantarnos, a buscar a Dios, a buscar su rostro en oración o en lectura, o le cantamos, o le adoramos, exaltamos su nombre. A veces no se necesita tanta reprensión, tanta despedidera. A veces Dios lo que quiere, hijo, o hija, yo quiero que tú me cantes en esta madrugada. A veces con eso nada más. Quiero que hoy me canten, quiero que hoy me adoren, me entonen unas alabanzas y unas adoraciones. Y dígame, la hermana Rosa no se sabe ni una. ¿Qué le va a cantar? Entonces tiene que ir preparándose para que cuando Dios, porque, miren, si algo a Dios le agrada, es que su creación le adore, que su creación le cante. Por eso David entendió esto. David era un compositor, David era un cantor, David era un arpista. Y él, me imagino un David a la madrugada o a medianoche cantándole al Señor con el alma, porque era un arpista. Y se esmeraba y se apasionaba. Jehová está en su templo, alábale que vive. Jehová está conmigo, yo le alabo porque vive. Y así se esmeraba. Oye, Dios escuchando esa alabanza de su trono en el silencio de la noche o a medianoche, escuchando uno de sus hijos, ¿no iba Dios a sentirse desprendido a lo que le pidiera David? Claro, por supuesto que sí, porque eso lo determinamos desde el punto de vista terrenal. Cuando un hijo agrada a su padre o a su madre, oye, no se siente contento, no se siente complacido de que si uno lo que tiene se lo va a dar, ¿verdad? Pero cuando un hijo es rebelde, no le damos muchas cosas, pero cuando somos buenos padres, tampoco lo despreciamos. Entonces, Dios nos demuestra en estos salmos, o sea, a través de David, que David había empezado a conocer a Dios de una manera, aunque le faltaba conocerlo más, pero David expresa aquí cosas espirituales desde lo profundo de su ser, que tenemos que ser agradecidos de un Dios que todo lo puede, que nos ha guardado desde ante la fundación, que nos ha guardado, perdón, antes que fuéramos cristianos, y que ahora nos va a guardar más. ¿Qué pasa? Que quizás nos sentimos a veces en soledad, que no escuchamos a Dios por ningún lado, que las oraciones quizás creemos que no están llegando. David se sintió así cuando lo persiguió Saúl. David se sintió así cuando le falló con Betsabé y Urías. No escuchaba la voz de Dios, no escuchaba, o sea, no sentía que Dios estaba cerca, pero Dios estaba en silencio, trabajando en el problema donde estaba metido. Los 7 días que él se humilló, 7 días que no comió, se metió en tierra, esos 7 días Dios lo estaba viendo. Y aunque le quitó el hijo, producto de un adulterio, ¿verdad? Dios no estaba quitando el reinado a David, sino que Dios entendía la parte natural de él como humano, pero también entendía el reconocimiento, ¿verdad? Que había reconocido que había fallado y que había pecado. Como David conocía a Dios en una parte, David se mete en 7 días sin comer ni beber agua en tierra, porque estaba buscando el favor de un Dios que dice que un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Por eso él se tira en tierra. Yo que fallé, pequé, Señor, pero yo sé que tú tienes misericordia. Yo sé que tú al huérfano amparas. Yo sé que tú levantas del polvo del muladar al menesteroso para hacerlo sentar en silla de príncipe y que ocupe y que herede un lugar de honor. Yo sé que tú eres el Dios que abate y enaltece. Yo sé que tú eres el Dios que empobrece y enriquece. Yo sé que tú eres el Dios que permite todas las cosas.
Entonces, por eso David se somete a una disciplina en el Señor, pero él busca la misericordia. En otra parte, David dice, cuando el profeta Natán lo amonesta, dice, prefiero caer en las manos de Dios antes que caer en las manos de los hombres, porque Dios tiene misericordia, pero el hombre no tiene misericordia. Mira la profundidad de un hombre entendido como David. Vuelvo a decir que con sus limitaciones, su naturaleza caída como era, David tenía una pasión por Dios. Sabía quién había creído. Por eso no dependía de su reinado, sino dependía de aquel que lo puso como rey, que lo ungió como rey. Por eso David nos invita, a través de esta expresión, hermano, a que seamos agradecidos y podamos decir en las oraciones que tengamos a la medianoche, en la madrugada, Señor, te doy gracias, porque tú me perdonaste todos esos pecados que yo cometí ante ese cristiano, porque tú me limpiaste, Dios mío, de toda iniquidad. Quizás algunos fueron a entrevistarse con brujos, quizás algunos fueron a otros sitios prohibidos, quizás otros fuimos infieles a la esposa, quizás otros tuvimos en un momento de muerte, y Él nos guardó, y Él nos perdonó. Entonces expresarle ese agradecimiento, que no nos olvidemos de dónde nos sacó, que no nos olvidemos que no, hermano, cuando aquí dice, Él es que rescata del hoyo de tu vida, Él es que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué está expresando David? Con lo que él está agradecido de Dios. Que mire, si nos hubiésemos ido de este mundo sin Cristo, hubiésemos estado en el infierno. Y él dice, tú me rescataste del hoyo mi vida. Tú no permitiste que me fuera al infierno, sino que permitiste conocer el Evangelio para darme salvación. ¿Y cómo no agradecer a un Dios tan maravilloso, tan poderoso, tan benévolo, tan abundante en bondad, tan bondadoso, un Dios tan amoroso? ¿Cómo nosotros no agradecerle? Vuelvo a repetir, esto no significa que vamos a tener lucha, que vamos a tener momentos quizás de soledad, nos vamos a sentir solos, porque David se sintió solo. A pesar de que le expresa esto acá, David se sintió en momentos solo, pero no determinaba que había dejado de confiar en Dios, sino que aunque se sentía solo, él buscaba su rostro. Aunque se sentía solo, él le daba impulso a su alma por el Espíritu y le dice acá, bendice alma mía Jehová. O sea, despiértate. O sea, despiértate. Vamos, ¿qué te pasa? A veces que tenemos que cachetearnos uno mismo. O damos por aquí, vamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En la madrugada, en la oración que estamos ahí cabeceando, vamos, despiértate. Así. Y si no podemos orar, naturalmente, oramos en el Espíritu. Usted va orando en el Espíritu interno, aunque se va quedando dormido. Usted dice, quiero orar en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu. Quien sea. Porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y agradecido que estaba David, él expresa que Él es que perdonaba todas sus iniquidades, que rescataba del hoyo su vida. Él es que sacía de bien tu boca. O sea, que el pan verdadero que necesitamos nos lo da Dios a través de su palabra. Que la palabra es que nos va a saciar nuestra vida, nos va a saciar nuestra vida interna, espiritual. Por eso Él dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo es esto? No es que no vamos a llegar, bueno, si Dios nos deja llegar a una edad, así como hermanos así. ¿Cuántos años que tiene usted, hermano así? ¿83? No. ¿Cuánto es? 7.5. Ahí está. David llegó a tener, según los cálculos de los estudiosos, de 70 a 71 años. ¿Por qué? Por esto, porque en los libros de Samuel, primero y segundo, dice que David emprendió el reinado a los 30 años. Y David reinó 40 años. 30 y 40, ¿cuánto es? 70. Y una transición que hubo entre esos dos periodos, se presume que fue como un año. Entonces tuvo una edad, o sea, murió en una edad de 70 a 71 años. Ahora, en el primer libro de Reyes, capítulo 1,
habla que David en ese periodo no caminaba, había perdido facultades, David estaba en cama. Dice que David murió en buena vejez, pero David murió en cama. David no se paraba, David estaba frío. Y ahí dice que buscaron una jovencita, creo que llamada Agit, una muchacha hermosísima. Se la buscaron al rey para que lo calentara, para que lo cuidara. Pero dice ahí que David no conoció a esta muchacha. Cuando dice conoció es que no tuvieron relaciones, porque David ya no podía. Su cuerpo se había desgastado, pero su espíritu interno estaba vivificado. Tenía ganas de hacer cosas que hizo antes, pero no podía porque el cuerpo le hacía peso. Miren, David pierde facultades como guerrero, como rey, como persona, pero no determinaba que estaba fuera de la presencia del Señor, sino que eso determina el cumplimiento de la palabra. La Biblia dice en el Salmo 97 que la edad en los hombres es de 70 años y a 80 años, pero con todo, a los 80 años es aflicción del cuerpo. ¿Por qué aflicción del cuerpo? Porque el cuerpo se deteriora. Me duelen las coyunturas, me duelen los pies, no puedo caminar ya como antes, ahora mis pasos son más cortos, como dice un cántico por ahí, viejo, ya caminas lento, como perdonando el viento. Mi querido viejo. Ajá, mi querido viejo. Pero antes, andábamos bien. Entonces, las épocas van pasando, el periodo de vida se va transformando, nos vamos desgastando físicamente, pero el espíritu va vivificándose. ¿Cómo es esto? Bueno, dice 2 de Corintios 4:16, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interno se va vivificando cada día más en Cristo Jesús.